Pese a la liberación el viernes de los líderes de la sección 22, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantendrá el paro de labores y reactivará los bloqueos en los 37 ejes carreteros en Oaxaca a fin de exigir la reinstalación de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Hoy bloquearon 2 vías y algunas plazas comerciales. Mientras tanto, en Chiapas, los maestros disidentes tomaron oficinas de la Secretaría de Educación Estatal, así como inmuebles de gobierno ubicados en la llamada Torre Chiapas, en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Aquí, en la capital del país, en la Ciudad de México, integrantes de la CENTE realizan un mitin frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en República de Brasil, en el centro histórico, en donde se lleva a cabo un nuevo foro de consulta sobre el modelo educativo con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados pidieron la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño, para que expliquen el estado de las negociaciones y el diálogo con la CENTE. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, urgió a las autoridades federales a destrabar el conflicto magisterial que hoy cumple justamente 3 meses. La iniciativa privada de Michoacán arremetió contra los gobiernos estatal y federal por no aplicar la ley a los integrantes de la CENTE y normalistas vinculados con la coordinadora, quienes han secuestrado e incendiado camiones para bloquear carreteras y vías del tren. En otros temas, la fuerza sin ley y que la respalde es mera violencia, pero también la ley sin fuerza que la haga valer es letra muerta. Esto lo advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, al recibir al secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y al titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón. La dirigencia nacional del PRD se entrevistará con los presidentes municipales de su partido para acordar medidas de seguridad y garantías para el desempeño de sus labores debido a la violencia y amenazas a las que están sometidos. En Oaxaca, hombres armados asesinaron al ex candidato a diputado local por el Partido Socialdemócrata, Francisco Javier Reyes, dentro de su domicilio ubicado en el municipio de Santiago Juztlahuaca. También en Oaxaca, elementos de la Policía Federal liberaron a una adolescente de 16 años de edad que se encontraba secuestrada y detuvieron a 9 de sus probables captores. Entre los detenidos hay 2 mujeres. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Abelardo Chávez Peralta, quien fuera procurador de justicia de Michoacán en la década de los 70. Los primeros reportes de los peritos señalan que murió de un infarto. El tercer tribunal colegiado del segundo circuito del Poder Judicial de la Federación concedió un amparo en revisión y la puesta en libertad con reservas de ley a la exdirectora jurídica del penal de El Altiplano, Leonor García García, por su presunta complicidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano el pasado 11 de julio de 2015. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, consideró que la ausencia de medallas para México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es el reflejo de la corrupción, la incapacidad, la insensibilidad y la mala conducción de los asuntos públicos en el país. Por su parte, el expresidente Vicente Fox dijo que el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, debería renunciar por honor y dignidad ante la decepcionante actuación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. En tanto, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que una vez que terminen los Juegos, Alfredo Castillo deberá rendir cuentas. Bueno, pues ya entramos en el día 10 de los Juegos Olímpicos y el país está aún sin medallas. Hay posibilidades de obtener medallas, todavía no se han agotado estas, pero si se diera el caso de que México se queda sin una sola presea en Río de Janeiro, sería la primera vez desde Ámsterdam 1928 que eso ocurre. En 4 Juegos Olímpicos México ha ganado por lo menos una medalla de bronce, pero desde aquel entonces, que tiene 88 años, pues no se va en blanco una delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Hoy escribo sobre el tema en la columna que publico en el periódico Excelsior. En información del estado del tiempo, de agosto a noviembre podrían desarrollarse 20 ciclones tropicales, 10 de ellos alertó el Servicio Meteorológico Nacional.
Ya suman 54 personas muertas por el paso de la tormenta tropical Earl. Tan solo en Puebla se registraron 40 fallecimientos, 13 más en Veracruz y una persona murió en el estado de Hidalgo. Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 29 municipios poblanos afectados por el paso de Earl los días 5 y 6 de agosto. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es buena en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada. Venustiano Carranza registra 49 puntos y Meca, Ecatepec, Tlalnepantla y Tepozotlán tienen 67 unidades. Lo financiero. A partir de este miércoles, el precio del gas LP bajará 10%, el kilogramo de combustible pasará de 12.38 a 11.55 pesos. La Secretaría de Hacienda informó que esta disminución se mantendrá a lo largo de 2016, mientras que los precios internacionales continúen en los niveles actuales. En los últimos 12 meses, los materiales educativos tuvieron un incremento, por lo que este año los padres de familia pagarán en promedio 400 pesos más en útiles y uniformes escolares que en 2015, esto de acuerdo con el INEGI. ¿Cómo se comportan las divisas en este lunes 15 de agosto de 2016? El dólar estadounidense se compra en 17 pesos con 65 centavos y se vende en 18 pesos con 40 centavos. El euro se adquiere en 19 pesos con 92 centavos y se ofrece en 20 pesos con 49 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores gana 1.11%. En Estados Unidos el Dow Jones sube 0.42% y el Nasdaq aumenta 0.60%. Lo internacional. Y vámonos al panorama mundial. 9 personas murieron y 40 resultaron heridas a causa del sismo de magnitud 5.2 grados que sacudió anoche la región de Arequipa, al sur de Perú. Una de las localidades más golpeadas fue el distrito de Yanque, donde el 60% de las casas colapsaron. La ciudad estadounidense de Milwaukee, en Wisconsin, vivió la segunda noche consecutiva de protestas por la muerte de un hombre afroamericano armado a manos de la policía. Durante las manifestaciones, una persona resultó herida de bala. El sábado, las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía y el incendio de varios negocios, así como de una gasolinería. Dos terminales del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York reanudaron su actividad la madrugada de este lunes tras un falso reporte de disparos. La alarma provocó la evacuación de los edificios y se impidió el despegue de varios vuelos y otros fueron desviados. El candidato republicano Donald Trump presentará hoy en Ohio su propuesta de seguridad para combatir a grupos extremistas y para modificar emisión de visados. En este marco, el jefe de su campaña, Paul Manafort, fue señalado en una investigación del diario The New York Times de recibir pagos ocultos de un partido prorruso ucraniano. El vicepresidente estadounidense Joe Biden se presentará este lunes por primera vez en un acto de campaña con la candidata demócrata Hillary Clinton. La oficina del vicepresidente informó que Biden declarará a Donald Trump como el candidato más desinformado de la historia. Anoche un atacante suicida se hizo explotar en un autobús en Siria cerca del cruce fronterizo de Turquía, lo que dejó 32 muertos. El autobús transportaba combatientes de facciones rebeldes apoyadas por extranjeros. Ningún grupo se ha adjudicado el atentado. Y al cumplirse 71 años de la rendición incondicional de Japón, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el emperador Akihito destacó los profundos remordimientos por el pasado guerrero del país oriental. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición tras los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los deportes. Y en los deportes, las mexicanas Kare Machach y Nuria Diosdado calificaron a la final de nado sincronizado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al ubicarse en la 11ª posición general con un total de 170.66 puntos luego de la rutina técnica. Y el atleta mexicano Alberto Álvarez logró una marca de 16.67 metros en la prueba de salto triple y se clasificó a la final de la especialidad en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y también el jamaiquino Usain Bolt logró la tercera medalla de oro consecutiva en Juegos Olímpicos, séptima total,
luego de llevarse la prueba de los 100 metros planos con un tiempo de 9.81 segundos. Todavía tiene 2 citas en las pruebas de 200 metros y relevos 4%. De esto, de los éxitos de Usain Bolt y mucho más en los Juegos Olímpicos, nos hablará Pablo Carrillo, por supuesto, desde Río de Janeiro. Y ahí tienen ustedes, cuando es la 1 de la tarde con 20 minutos, lo más importante de la información en el arranque de esta segunda emisión de Imagen Informativa. Quédese conmigo porque después de una pausa muy breve yo le tendré el desarrollo de todas estas notas, además por supuesto de la información que se genere durante el programa. Tenemos muchas cosas en esta segunda emisión del día de hoy. En unos minutos estará por aquí mi colega, el periodista Ciro Gómez Leiva, para hablarnos del nuevo programa, del nuevo noticiario que conducirá. Esto comenzará en muy pocos días, dentro de unos días estará Ciro al frente del noticiario de la nueva cadena de televisión abierta de Grupo Imagen Multimedia. Le vamos a preguntar sobre ello, será alrededor de la 1:45, no se pierda la entrevista. Y más adelante, el escritor Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, vicepresidente de ese país entre 1985 y 1990, todavía durante la etapa posterior a la revolución nicaragüense, hoy enfrentado con el presidente Daniel Ortega. Vamos a platicar con él sobre lo que representa la virtual cancelación de la oposición en Nicaragua, la expulsión de los diputados opositores de la Asamblea Nacional de ese país en vísperas de que Daniel Ortega busque la presidencia nuevamente. Esto será en el mes de noviembre.